Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, a la hora que ustedes decidan ver este vivo, que les llegue por vibración, por frecuencia. Sean bienvenidos a este espacio que está transmitiendo el Centro Holístico Jacarandá. En esta ocasión por el Día de Quilmes, el Día de Quilmes que es 14 de agosto, ¿sí? Es un día muy importante para mí que soy quilmeño y para esta provincia y para este país, ¿no? Y este lado del continente americano, ¿no? Este lado del mundo. Acá está la frecuencia quilmeña. Y entonces hoy vamos a tener un vivo en donde vamos a estar hablando con Endai, Damián Espínola, despertador de conciencia, ¿no? Desde su Instagram ahora enseguida se va a estar uniendo. Y bueno, vamos a estar hablando sobre la historia de este maravilloso pueblo que son los Quilmes, ¿sí? Los Quilmes, y vamos a contar un poco su historia y vamos a contar, digamos, algo que en general no nos enseñan en la escuela, ¿sí? La historia la escriben los que ganan o venía siendo así, ahora esperemos que empiece a cambiar esa frecuencia y entonces podamos también ver la historia de los pueblos originarios que fueron los que fueron conquistados, la historia de las mujeres, la historia de los pueblos oprimidos. Así que bueno, nada, desde el Centro Jacarandá queremos brindar esta información, ¿sí? Esta mirada diferente. Y bueno, nosotros venimos conectando mucho con la frecuencia de los pueblos originarios. Eh, el centro ya se llama Jacarandá y es un árbol sagrado para muchos pueblos originarios. Es un árbol originario de América del Sur y era un árbol sagrado, y lo sigue siendo, para el pueblo guaraní. Así que bueno, entonces desde esa frecuencia vamos a estar entonces hablando con Damián ahora cuando él se conecte. Así que nada, mientras voy saludando a la gente que se va uniendo, les agradezco por estar. Eh, Así que, bueno, les cuento. Mi nombre es Carlos Salas, por si no me conocen, y soy profe de historia. Casualmente, que la casualidad no existe, soy profe en la escuela La Fortaleza Los Quilmes, que está en Rodolfo López y Calchaquí, y en esa en esa escuela fui alumno, y dije huerta porque ahí he creado junto con alumnos y otros profes una huerta, y bueno, y a pesar de la cuarentena y un montón de dificultades, la huerta ahí sigue funcionando y se va a seguir ampliando. Y ahora que viene la temporada para el cultivo, bueno, entonces esa escuela ya tiene ahí la frecuencia de los Quilmes, ¿no? La fortaleza Los Quilmes, que en general las escuelas se llaman San Martín, algún prócer, eh, pero Fortaleza de los Quilmes no hay muchas, y bueno, o nombres de los pueblos originarios hay pocas, entonces para mí es un honor estar ahí. Así que bueno, hola, Endai, Damián, Espínola, ¿Cómo va, bienvenido. Carly? ¿Bien? ¿Se escucha bien? Bien, sí, se escucha perfecto, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Genial, genial. Bueno, bienvenido. Acá estaba contando un poco la historia así del centro del centro Jacarandá y la frecuencia que emite, que tiene que ver con los pueblos originarios lo holístico. Y bueno, por algo llegás vos, Damián,
y sos bienvenido a esta frecuencia, estamos muy felices de tenerte. Y la idea de hoy es hablar de los Quilmes, ¿no? Del pueblo Quilmes, la historia de este partido, Quilmes. Así que donde, bueno, nosotros ambos somos quilmeños, vos creaste un centro holístico en Quilmes, yo también estoy ahí en Bernal Oeste, que también está Jacarandá en Quilmes. Entonces, bueno, hemos tenido conversaciones que en Quilmes hay un montón de centros holísticos y bueno, entonces hay mucho potencial en Quilmes. Y hay quilmeños por todos lados también, ¿no? Somos como los argentinos, un fractal de los argentinos, que estamos en todos lados. Sí, hay Sí, es una verdad. gran y una rica historia en esta ciudad y bueno, un poco vamos a compartir eso. Eh, bueno, si querés compartir vos el día de hoy, que es el día de Quilmes y un poco eso, si querés, Carlín. Dale, buenísimo. Bueno, arranco por ahí. Bueno, 14 de agosto se celebra el Día de Quilmes. Resulta de que en 1812 el pueblo Quilmes fue liberado. Sí, fue liberado después de 150 años de esclavitud. Resulta que, bueno, nosotros acá en el sur de la provincia de Buenos Aires nos llamamos Quilmes por el pueblo Quilmes, que significa entre cerros. Bueno, acá no hay cerros, claramente. Este pueblo fue traído desde los valles calchaquíes, ¿sí? Tucumán, Catamarca, y bueno, fue un pueblo que resistió más de 100 años la conquista española. Eran invencibles prácticamente, la verdad que los españoles tenían armas de fuego, cañones, armaduras, caballos, sin embargo las batallas las ganaban siempre el pueblo Quilmes como tribu, unidos, luchando, defendiendo, resistiendo. Ese grito no pasarán, lo dieron ahí en la fortaleza los Quilmes, y resulta de que la estrategia española fue destruir sus campos de cultivo, el agua que tomaban, le secaban los ríos, y bueno, los hicieron pasar hambruna, y así los vencieron. Y se calcula que al momento de ser vencidos eran 2.600, 2.800, y los hicieron caminar desde los valles calchaquíes hasta acá, más de 1.500 kilómetros, y en el camino fueron muriendo mujeres, niños, ¿sí? Y los que llegaron, se calculan entre 800 y 1.000, fueron mano de obra esclava. Así que bueno, es una historia muy fuerte, no es una historia así como de Disney ni nada, es la historia que hay registros, que hay información y que dejaron un legado y que claramente si nosotros no vemos esta historia y no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetir una y otra vez estas situaciones. Por eso me parecía muy importante traerlo, contarles, y bueno, y acá súper feliz ahí de estar con Damián también, porque tenemos mucho ahí para compartir, Dami, no sé si te doy el pie a vos para que sigas un poco ahí la historia, y sé que venís laburando mucho esta parte holística, espiritual de este territorio quilmeño. Sí, por ahí yo lo veo cuando decís esto de que estamos condenados a repetir la historia, ¿no? Y como fractal, cuando aprendemos a entender cómo funcionamos en lo que tiene que ver con el árbol genealógico, que todo lo que no se sana no se resuelve, se vuelve a repetir en las generaciones siguientes, entonces, en un punto, esto también sucede, pero a nivel conciencia colectiva, ¿sí? En el pueblo que uno vive, en la provincia, en el país, en el planeta, por supuesto. Entonces, cuando estuvimos haciendo la tarea de activaciones de los puntos energéticos de nuestra ciudad, que fue una tarea conectada con Matías Estefano, con los grupos Yo Soy, eh, entonces empezamos a hacer ese trabajo que se traza una Fibonacci, ¿sí? En la ciudad, el primer punto es el punto más antiguo de la ciudad, cívico, y bueno, en nuestro caso es la catedral de Quilmes, la catedral de Quilmes, que fue ese punto donde
en realidad ya era un punto energético de los Quilmes, y, y después los españoles arriba de eso ponen una iglesia, ¿no? Y así quedó Mm. por siempre. Entonces es el punto más antiguo. Y también tenemos que tener registro de que los Quilmes llegan en el 1666, o sea, los primeros que llegan a estas tierras, por eso Quilmes abarcaba hasta La Plata, Quilmes abarcaba hasta Lomas de Zamora, era inmenso, porque no había nada, ¿sí? Por eso hay como esta información que nos implica a todos. Entonces, en esta tarea que estuvimos haciendo, nosotros trazamos una Fibonacci, pero lo hicimos doble. ¿Por qué? Porque descubrimos que Quilmes era el chakra corazón de la zona sur de Buenos Aires. Y después empezamos a Mm. unir el rompecabezas, ¿no? Porque si Tucumán, que era de donde habían traído los Quilmes, era el corazón de la Argentina, entonces claramente había algo que nos unía, ¿no? Una arteria se podría llamar, o podría decir. Claro. Entonces, en esta labor realizamos la primera Fibonacci, ¿sí? Y el primer día que empezamos la tarea fuimos con Lucía bebé, Lucía tenía 2 meses, 3 meses, Mm. y un hombre, nos juntamos en la plaza de Quilmes, un hombre que estaba en un banco, dice, y nos preguntó qué estaban haciendo, y alguien les compartió, y dice, ellos juraron no tener Mm. hijos, ¿sí? O sea, era muy simbólico. Si nosotros Claro. estábamos yendo a parar la historia, y nosotros estábamos yendo con Lucía bebé, ¿no? Era como Mm. muy significativo, todo lo que sucedía, todo era una información. Y la tarea consistía en unificar, ¿no? Esta historia tan densa, tan pesada, de tanto dolor, sufrimiento, hostigamiento, pero también del otro lado, ¿no? La de los Mm. españoles. Por ahí ayer hablando con Carlos, ellos también, si no hubiesen estado, nosotros no estaríamos, ¿sí? Entonces, Claro. como honrar las dos partes, el yin y el yang, porque también supongo, imagino que hay hombres que trabajaban, ¿no? O sea, estar en el ejército era un trabajo, y se le obligaba o se lo mandaba a hacer algo que no sé si siempre le hubiese gustado hacer, ¿no? Eh, entonces, ¿quién es víctima? ¿Quién es victimario? Bueno, el trabajo consistía en eso, unificar esas dos energías y llevarlas de vuelta a las tierras sagradas de los Quilmes. Lo hicimos en el 2016 y después hicimos la otra vuelta en el 2018. Y ahí compartí en las redes una imagen que fue cuando hicimos la segunda Fibonacci, con los puntos energéticos de Quilmes, y llevamos toda esa energía para Tucumán, que estaba Ana Laura, también estaba Ari, estaba Lucía, estaba Martina. Eh, entonces, nosotros ahí hicimos una entrega de toda la labor, y cuando nos damos vuelta, cuando terminamos, podemos ver esa imagen que compartí ahí en el Instagram, que es como una bomba atómica, pero impresionante, o sea, porque el sol en un Impresionante. momento da como fuego, o sea, es muy flashero, diríamos, pero era ahí, Sí. la naturaleza nos estaba dando el ok de la tarea. Y bueno, y lo que sentí yo era, esto es una bomba atómica de amor, ¿no? Porque De amor. estábamos haciendo una unificación de las dos partes. O sea, son tareas muy fuertes, muy maravillosas y que nos trascienden, ¿no? Porque no tienen nada que ver conmigo, con mi vida, o sí, porque también todo el tiempo es un fractal. Eh, pero bueno, esa fue un poco, comparto esta tarea que fue maravillosa, y pasaron también en el camino muchas cosas bueno, muy simbólicas también, ¿no? Pero sí, creo que entender en la ciudad que uno vive, que tiene que ver con también una elección álmica, y tiene información que tengo que trabajar, ¿sí? Entonces, cuando uno va sanando y haciéndose más consciente, ya deja de trabajarse, no de trabajarse, sino que trasciende cuando ya estás equilibrado, cuando puedes asistir a otro. Entonces, son escalones. Entonces empezás a trabajar para la tierra, ¿sí? Empezás a hacer servicios para la tierra, y por lo menos para mí es maravilloso. Bueno, te Ahí paso la... preguntan,
Hay preguntas, ¿se puede ver en algún lado el mapa energético de Quilmes y o del país? A ver Eh, si... Hay información, sí, hay una Hay información de mucha. todo eso, sí, tendría que ponerse a buscar un poco por ahí con lo que tiene que ver con el camino de Matías y Stefano. Hay grupos Yo Soy, Mm, hay un grupo Yo Soy que se llama Yo Soy Quilmes. Ahí hay fotos de toda la tarea y comentándose todo lo que fuimos haciendo. Y, mm, y sí, cada lugar tiene su punto energético. Nosotros lo sacamos a través de la frecuencia Fibonacci, ¿sí? O sea, no sé si conocen la Fibonacci, ¿sí? Que a su vez es como un feto, ¿no? Tiene la postura de un feto, porque es un fractal de la creación crea con esta frecuencia. Eh, claro. entonces, lo que se hace son trabajar esos puntos energéticos, ¿sí? En la ciudad, ¿sí? Marcamos el punto Mm, 1, que sería la catedral, y el punto 9, ¿sí? Porque trabajamos con 9 centros energéticos en un lugar en naturaleza, o sea, un cable a tierra, que lo hicimos en el Parque Cervecero de Quilmes, que es bastante simbólico, y después fuimos ubicando esos centros energéticos que nos lo ubicamos en un mapa, ¿sí? Es un laburito, ¿eh? Pero maravilloso, porque nos sí. juntamos con un mapa gigante de Quilmes bueno, y empezamos a buscar uno con la información y uno buscaba la historia y dice, mira esto, y fíjate lo que pasó, wow, y ahí empezamos a armar un Mm, rompecabezas hermoso y entonces empezamos a buscar esos puntos y esos puntos a veces te daban en una determinada calle, pero ni sabemos qué hay en esa calle, entonces después teníamos que hacer el reconocimiento de terreno y íbamos a la calle esa a buscar eso que tenía que ver con el chakra también, ¿no? claro. Porque cada punto energético teníamos, por ejemplo, el punto uno, arrancamos, que en realidad es el chakra corona, ¿sí? Pero es el punto uno que empezamos a trabajar, que era la iglesia. Y después, ahí muy Mm, cerquita, era el tercer ojo. ¿Y qué era el tercer ojo? No sé, en esta calle, ¿qué puede ser? Ahí está el Poder Judicial, dice uno. Ah, el Poder Judicial, claro, ¿se entiende? O mm. sea, la cabeza que tiene que ver con el padre, el poder, bueno, la justicia, todo es simbólico. Entonces, sí, sí, ok, acá hay que trabajar y se planta un cristal, un cuarzo, que se trabaja, intenciona en el primer encuentro y después se van esparciendo en cada punto. Y así, bueno, una gran tarea hermosa, grupal, que la terminamos cerrando en, en Tucumán, ¿sí? En la primera Ujú. vuelta fuimos con una combi que se vinieron grupos de todos lados, de Capital, de Avellaneda, bueno, de todos lados se sumaron a ese viaje, que sincrónicamente en el 2016 Argentina cumplió 200 años. Y nosotros llegamos Mm. el 8 de julio y fuimos directamente a la Tierra Sagrada de los Quilmes. Y una vez ahí hicimos la tarea, al otro día nos hicimos un encuentro en San Miguel de Tucumán, y nosotros estábamos arriba en el cerro y abajo estaba, en ese momento estaba Macri y todos los presidentes y pueblos originarios y Mm. todos festejando los 200 años de la independencia de Argentina. O sea, cosas así como súper sincrónicas y maravillosas suceden cuando uno emprende este camino de trabajar por y para la tierra también. Sí, es maravilloso, ¿no? Todo, digo, el poder mirar para atrás y darle un entendimiento desde la conciencia, ver el trauma también, ¿sí? Porque, claro, uno dice, bueno, che, pero ¿por qué nunca no? En la escuela no te enseñan, o ahora de a poco se está viendo. Yo contaba al principio que trabajo en una escuela que se llama Fortaleza Los Quilmes y tiene una impronta así de los pueblos originarios interesante, muy buena, y está con otros profes y alumnos, estamos creando una huerta y trabajando la tierra, y esta escuela también hizo el viaje, ¿no? De unir chicos de acá, de Quilmes, con Tucumán, y trajeron chicos de Tucumán acá, y hubo un intercambio. O sea, esas cosas también se vienen haciendo a nivel educativo, o se venían haciendo, ahora venía medio parado toda esa parte, pero digo, igualmente la parte esta de ancestros y la información que traemos nos habita todavía, inclusive, bueno, no es casualidad,
por ejemplo, yo revisando mi árbol genealógico, mis tatarabuelas son de ahí, de los valles calchaquíes, entonces traigo esta información y me encanta hacer tribu y hacer un fogón y conectar con los elementos y las plantas sagradas y las plantas medicinales. Los valles calchaquíes vinieron a estudiar de todos lados la cantidad de plantas sagradas que hay y cómo los pueblos originarios las conocen. Entonces tenemos un montón que aprender de eso, de esa información que está, y bueno, y con conciencia es mucho mejor todo, ¿no? Porque así sabemos qué estamos haciendo acá, y qué heredamos, y qué elegimos, ¿no? También como potenciar, ¿sí? Porque así como tenemos cosas de los conquistadores, está bien, los pueblos originarios, los quilmes, habían tomado esa catedral para enterrar a sus muertos, y era sagrado para ellos, era un ritual, y era un lugar el más sagrado, pero los quilmes nunca aceptaron la religión católica, porque ellos tenían la adoración a la madre tierra, a los elementos, y entonces los españoles dijeron, bueno, acá vamos a construir la iglesia más importante de toda la región, y hicieron la catedral de Quilmes. Entonces, ese lugar, ¿qué hay que hacer? Destruirlo, honrarlo, porque es un lugar sagrado, y que los pueblos, digo, hay una interacción y una fusión, ¿sí? Interesante, y lo más importante es conectar con el lugar, y conectar con el corazón, y con el espíritu del lugar, y con conectar ya por ahí, no tanto desde el juicio, desde el odio, de la bronca, sino conectar con los espacios desde el amor, desde el entendimiento, desde que eso trae y tiene un propósito. Un poco esto, ¿no?, que hablaba al principio, es que Quilmes está lleno de centros holísticos, hay un montón, y te vas por ahí a otros lugares del conurbano y no hay tanto, y en Quilmes hay un montón, y porque hay un propósito. Sí, sí, Así. yo hasta ahora no lo he visto, ¿no? O sea, sé que tiene una importancia porque siempre me llamó la atención, o la gente que venía de afuera decía, che, pero acá hay como muchos lugares, mucha demanda y mucha oferta de lo Mm. holístico. Entonces, eh, sí, sin lugar a dudas hay una información acá que, que si nos ponemos a pensar un poco y a jugar con esto de que somos un fractal o del corazón que es Tucumán, eh, bueno, hay un pulso acá, ¿sí? Hay un pulso, ¿sí? Entonces tiene que pulsar esa información, ¿no? Pero claramente es desde el corazón, ¿sí? Porque ese es el mensaje, ¿no? Desde ahí tiene que salir. Y bueno, ahora yo estoy viviendo en Córdoba, en Capilla del Monte, y se está armando el grupo para hacer una tarea energética allá, ¿sí? Súper Mm. fuerte también, ¿por qué? Porque allá hay problemas con el agua, ¿sí? Ahí es el único pueblo que tiene dos diques y tiene problema de aguas. O sea, Mm. hay un gran conflicto en lo emocional en Capilla y bueno, en varios grupos lo hemos charlado y ya se va armando como el rompecabezas para hacer esta gran tarea. Está Meli Laneri de Astrología ¿Qué Onda? Que con ella así nos conocimos, haciendo el camino, empezamos la tarea con el grupo de activación, así que ahora estamos allá de vuelta. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que bueno, vos también estuviste por allá, Carlín, hace poco, y Sí. participamos de un temazcal, y éramos 17 personas, y eran Mm. 11 personas, éramos de 11. Quilmes. O sea, no, y yo vine de paseo, no, yo ya vivo acá, no, yo ya vivo acá. O sea, estamos invadiendo Capilla del Monte, Mm. y está buenísimo. Sí, y que ahí hay una energía y una frecuencia eh, muy interesante, ¿no? Y que también tiene que ver con los pueblos originarios, entre otras cosas, ¿no? Porque es tierra de los comechingones, también un pueblo que resistió y luchó por la libertad y que también, ¿no? Se negaron a seguir teniendo hijos, y seguramente que todas las historias, ¿no?, están entrelazadas, ¿no? La conquista, digamos, como española, dejó ahí
como una semilla interesante para la evolución espiritual, ¿no? Y entonces ahí en capilla hay un laburo que hacer. Yo por lo menos percibí eso, percibí esa energía espiritual de los pueblos originarios, ¿sí? Que ese Uritorco, que lo sentía ahí. También sentí energías de otros planos, ¿no? De otras dimensiones, de otros planetas, si querés, pero al mismo tiempo estaban ahí los comechingones bien presentes y firmes. Y hay algo que para mí es súper interesante, que somos los tataranietos de ellos. Estamos, porque si bien tenemos esa parte de conquista española, hay muchos estudios genéticos que dicen que entre el 80 y el 90% de los argentinos tenemos sangre indígena. En alguna parte de tu árbol, por más que venga de italiano, español, alemanes, portugueses, lo que sea, una parte tuya tiene ahí de los pueblos originarios. Y eso también hay que honrarlo y reconocerlo, y cada uno de nosotros tenemos como un chamán ahí adentro, necesitamos la tribu, la comunidad, el compartir distinto. Ahí estamos entrando ya en una frecuencia diferente, de, no, esto es mío, es solo mío, no, es como la tribu que compartían las cosas. Bueno, creo que es por ahí el camino, lo siento, no solamente lo creo, sí, lo estoy creando. Lo estoy Sí, sí, diciendo, sí. ¿no? Sí, porque ya lo Pero, estamos viviendo, ¿no? Lo estamos viviendo. Se está empezando a vivir. mm, Y también, es decir, eso es el futuro. Pero en realidad mira para atrás y decir, bueno, en realidad es el pasado. Porque es lo que ya fue, ya pasó. Pero bueno, no vamos a entrar en ese juego. Pero digo, entender que sí, que tiene mucho más sentido y coherencia vivir en ese formato y de esa manera que en esta que nos fuimos como al extremo de la desconexión, ¿no? En todos los sentidos y en todas las formas. Y bueno, y ahora toca volver a conectar y volver a la fuente y volver a unirnos y volver a abrazarnos y volver a compartirnos, ¿sí? Porque creo que de eso se trata, ¿sí? Hay una de las chicas pregunta mm, qué chakra es Córdoba. Córdoba es el plexo solar, ¿sí? Eh, mm, por eso vieron que ahí genera bastante conflicto con Buenos Aires, ¿no? Córdoba, porque mm, Buenos Aires, eh, que en realidad lo que se muestra o simbólicamente y energéticamente Argentina es una mujer embarazada, ¿sí? Argentina sería la gran mujer, que es una mujer embarazada, y la panza es Buenos Aires, ¿sí? Entonces, que mm, también acumula mucho poder, ¿sí? Que tendría que estar distribuido y no lo está. Entonces, mm, también eso, ¿no? Como el plexo ahí peleando con esa parte también que mm, quiere quedarse con todo, que es Buenos Aires, que no distribuye. Eh, Porque si tendríamos que utilizar como el Parlamento, tendría que estar, no sé, en Salta, que es el chakra laríngeo. ¿Se entiende? Entonces, si mm, utilizar esta información y empezar a utilizar como coherentemente cada lugar como centro energético para su propósito, y estaríamos viviendo claramente en otra realidad, ¿sí? Pero, mm, pero bueno, esto hoy lo sí, estamos viendo y mañana capaz que lo estamos viendo en las 3D, ¿no? Estamos creando esa realidad a través de toda la información que estamos sosteniendo y compartiendo. Entonces, a medida que vamos entendiendo el juego de la vida, entendiéndonos a nosotros, moviendo al de al lado, compartiendo las herramientas, creo que va por mm, ahí. Es mucho más simple. En muchas conversaciones por ahí me encontré o nos encontramos hablando de decir, si con todo lo que hay hoy, así como está la Tierra, si se quisiese usar todos los recursos para el bien, este mundo cambia así. mm, Es así de simple, ¿eh? Porque claro. hay muchas energías libres que se llaman, que están ninguneadas, que están siendo atacadas, que no pueden publicar, que no lo dejan patentar. Entonces hay mucha información y mucho potencial que no se deja que se libere, ¿sí? Entonces si eso Mm, sale a la luz,
la realidad cambia absolutamente, en todos los sentidos. Pero bueno, Mm. estamos acá, estamos en la transición. Sí, y bueno, desde, por ejemplo, una mirada a las constelaciones familiares, o, cuando, por ejemplo, vos en tu clan hubo, no sé, situaciones muy intensas, violencia, maltrato, cosas muy intensas, abusos, y todo eso a vos en el fondo te trae un potencial para que vos puedas, digamos, sacarlo adelante y darle una nueva respuesta y seas quien sos. Es como que todo tiene un propósito. En Alemania, que fue la Segunda Guerra Mundial, la primera y la segunda, ¿no? Y que, bueno, murió un montón de gente, millones de personas, de ahí salen dos médicos súper reconocidos y que dieron una nueva respuesta, como es Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares, que era psicólogo, bueno, maravilloso Bert Hellinger, y otro que creó las 5 leyes biológicas, el doctor Hammer, que es la base de lo que es la biodecodificación y esas terapias que están generando tanta, digamos, le está dando una nueva respuesta a tanta gente y la saca de esos traumas y le transforma la vida. Bueno, Argentina, que sufrió, ¿no? Conquista, ya desde Buenos Aires, que fue conquistada, que la historia de Buenos Aires, que no, tampoco la cuentan en ningún lado, es terrible, hasta hubo canibalismo, ¿no? Muy, muy intensa la fundación de Buenos Aires, tuvo que fundarla 3 veces porque los pueblos originarios resistieron, porque claramente nadie quiere una conquista, ¿no? En su territorio. Y bueno, y estamos llenos de guerras, de conquista, de campos de concentración, de esclavitud, y después una vez que se forma el país, hay una guerra interna, la brecha, la famosa brecha unitarios federales, y también se recontradieron. Pero resulta que cuando empezás a ver tanto la parte astrológica o numerológica de Argentina, y ves que es un potencial, es una bomba de amor realmente, porque Argentina tiene frecuencia 5, frecuencia 9, camino de vida 5, y Argentina suma 44, maestro de maestro. Entonces, fíjate lo que es Argentina y el potencial que tiene esta tierra, pero para tener ese potencial hay que integrar el pasado, a los conquistados, verlos, a los conquistadores también, porque por algo vinieron e hicieron lo que hicieron con un propósito, y somos esa mezcla entre los conquistados y los conquistadores, y acá estamos. Y de todo eso van a hacer algo, y ya están haciendo terriblemente hermoso, yo ya lo estoy sintiendo. Y bueno, anoche sentimos eso en un momento, en una ceremonia que hicimos con Damián, y fue maravilloso, y de ahí nace hacer este vivo, ¿no? Lo hicimos con Damián y con otras personas hermanas, y sentimos la presencia de los hermanos Quilmes. Y así que bueno, nada, acá estamos. Sí, sí, la Tierra nos habla, la Tierra tiene información. Nosotros somos un campo de energía con información. Hoy hice el taller de activación del tercer ojo y un grupo hermoso que se armó y compartían por ahí, que yo compartí también que al desarrollar mi percepción puedo sentir lo que siente el otro, puedo sentir su dolor, puedo sentir todo. Pero también aclaro esto de que hay que aprender a regular eso, porque si no es como muy pesado, ¿no? Como manejar esto de que te acercas a alguien y ya te pegás ese dolor o esa angustia, y por ahí no sabes distinguir que no es tuyo en realidad, ¿no? Entonces, y esto que le pasaba a varias chicas que estuvieron ahí compartiendo, entonces yo le digo, a ver, para que lo entendamos, esto es como tener el Bluetooth abierto. ¿Se entiende? O sea, vos estás teniendo el Bluetooth abierto y captás el Bluetooth del otro y la información entra a tu campo. Y Mm, no es 100% así. El tema es que tenemos que aprender a qué, a ver qué, no, esto no descargo, esto tampoco, esto sí. Sí, es como mm, que yo empezar a manejar todo esto, este potencial que tenemos, porque la Tierra está viviendo un proceso magnífico y la luz que está entrando es muy grande y muy fuerte, y tenemos que estar en sintonía eh, para poder hacer nosotros como fractal de eso que está viviendo la Tierra, ¿sí? Como mm. empezar a brillar desde ese centro del ser que cada uno es. Entonces,
este es el juego que toca ahora. Entonces, por eso también es importantísimo, por un lado, el trabajo interno, ¿sí? De dejar repetir patrones, y por el otro, el encontrarse con el otro, la comunidad, ¿sí? Empezar Mm. a tendernos la mano y vuelvo a repetir, si esto lo hacemos juntos, cambiamos todo rapidísimo, ¿sí? Hoy la tecnología nos permite que eso suceda y yo también como vos, Carlín, siento que eso ya está empezando a suceder y nos genera una alegría, nos genera una felicidad, que ayer lo sentíamos todo en un grupo, éramos como 20, y fue maravilloso, ¿sí? Está siendo, ¿sí? Entonces por ahí, a través de este pequeño videíto, compartimos esta frecuencia, porque la tenemos, ¿sí? La tenemos acá. Entonces a través de las palabras, que es una frecuencia, es una energía, también empieza a recibir las personas esta nueva frecuencia de la nueva energía, de la nueva humanidad. Hablabas de la Argentina tiene un rol muy importante en los tiempos venideros. Esto lo han dicho muchos profetas, o sea, el más conocido es Benjamín Solari Parravicini, ha hecho miles de psicografías hablando de que la tierra elegida es la Argentina, porque desde Mm. acá iba a gestarse lo nuevo, ¿sí? Entonces, yo he estudiado desde mi percepción, cuando estuve Mm. viviendo en México un tiempo, cómo nos veían también, ¿no? Y yo podía percibir, o las historias de otras personas viviendo en distintos lados, digo, es que muchos sienten como un amor-odio hacia nosotros, ¿no? Porque es como, tenemos Mm. tanto, ¿no? Tantos grupos musicales, tantos escritores, tantos jugadores de fútbol, tenemos tanto, y a su vez hay tanta soberbia también, ¿no? Entonces genera eso, Mm. ¿no? Ese amor-odio. Pero pero si empezamos a trabajarlo individualmente como fractal, empezamos a cambiar eso, ¿sí? Creo que la gran clave es, bueno, asumir un potencial, pero trabajarlo desde la humildad, ¿no? Desde el servicio, o sea, hay una gran tarea de estas tierras y de los seres que encarnan en estas tierras para lo que viene. Entonces, ok, abrámonos y dejemos que esa información empiece a moverse dentro de nosotros y encontrar nuestro propósito. Algo que para mí siempre ha sido fundamental. O sea, si no tengo Mm. propósito, no tengo norte. Y si no tengo norte, no sé a Mm. dónde estoy yendo, ¿no? Hay una frase que a veces digo que el marinero que no sabe dónde va, nunca tiene viento a favor, ¿sí? Porque no sabe a dónde va. Entonces a Muy veces buena. podemos pasarnos toda la vida sin un norte, ¿sí? Sobreviviendo. Y acá luchándola, y acá piloteándola, y acá, viste, luchando para llegar a fin de mes. Somos mucho más que eso nosotros, somos mucho más que eso. Entonces, eh, y todo está dado para que hagamos cosas más maravillosas, pero en nosotros, ¿sí? En nosotros, primero, y después grupalmente. Así que bueno, ahí está Mm. ahí un poco la información que tenía para compartir ahí, que en realidad no es que tenía, sino que estaba acá y quería salir. Así que Carlín me convocó y dije, vamos que la compartimos. Ahora me estoy yendo a una reunión de amigos también, así que sigo, festejo, que festejar. Los Quilmes que dicen que Y sí, festejemos, festejemos. hay que festejar el día de Quilmes y bueno, Damián, muchísimas gracias por compartir esta info, por estar ahí desde Despertador de Conciencia. Síganlo a Damián, ahí tiene un montón de talleres, cosas que hace él, es un genio, para mí un gran maestro. Y bueno, también esos rituales y esas cosas que estás preparando ahí en Capilla del Monte, ahí pueden encontrar toda la información, esos retiros que están maravillosos con medicina sagrada. Así que, bueno, Damián, andá a festejar y los que están ahí también a festejar el Día de la Libertad de los Quilmes y bueno, y Ahí a va. hacer tribu Sí, y bueno, les mando un abrazo a todos. pasarla bien, porque vinimos a A eso. pasarla bien. Vinimos a eso. Bueno, gracias, 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 gracias. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Conectados. Gracias, gracias.